El caso de la culpa en conserva, de Javier Pérez Fernández. Versión audio, narrada por Juanma Martínez. Ser víctima es un estigma, una muesca en el espíritu que señala al que la porta como cordero elegido, nacido para la ofrenda. Algunos, pocos, la ocultan, plantean encarnizada resistencia a su destino y consiguen escapar del sacrificio. Pero los más la enarbolan pretendiendo impunidad a cambio de mansedumbre. Y así la mancha se acrece, se ensancha, prospera, se convierte en santo y seña que avisa al sepulturero. Lothar Strandler. 1. Dicen que la voz es lo primero que olvidamos de los muertos. No lo sé, no puedo asegurar que sea cierto. De lo que sí me he dado cuenta al escribir los diálogos es que ya no recuerdo la voz de casi nadie. Recuerdo quizás su entonación o la ironía con que trataban de cargarse sus respuestas, pero se me escapa ese matiz al que tan pronto nos acostumbramos, pero que tanto nos ayuda a identificar a una persona. Las bajas se acumulan en los álbumes de fotos y en las agendas donde aún apunto los números de teléfono a bolígrafo, para siempre, sin enmiendas ni tachaduras. Cuando algún amigo cambia de número, añado el nuevo al lado del antiguo, y cuando se muda definitivamente lo dejo ahí, como quien pone una cruz en la curva de una carretera. Así, cuando revisas la agenda, realizas un recorrido biográfico mucho más profundo que quien lee su propio diario. Pero, ¿quién demonios lee su propio diario? ¿Y quién lo escribe para que lo lea otro? Los diarios es mejor no escribirlos. Así, cuando los recuerdos resulten ser falsos, como tantas veces sucede, puedes echarle la culpa al paso del tiempo o a la flaqueza de la memoria, en vez de reconocer que mentiste desde el primer momento. Porque todos mentimos al mirar hacia atrás y la sustancia con que construimos esas mentiras depende de la digestión de nuestros remordimientos. Por eso dicen los rusos que el pasado es impredecible, porque nadie puede saber qué victoria de hoy lamentaremos dentro de 20 años, qué golpe de suerte nos parecerá una maldición o qué demonios interpretarán en nuestros actos cuando más adelante los cuenten los que nos conocieron. Yo ahora, por ejemplo, en el momento de iniciar esta historia, no consigo recordar las voces de las personas que participaron en ella. Recuerdo sus caras, sus gestos, cómo iban vestidos y hasta el olor de una de las casas donde entré, pero no consigo recordar sus voces. Supongo que no es muy importante cuando vas a contar una historia por escrito, pero genera una extraña sensación de inseguridad como narrador, dejándote la duda de si sacas el relato de la memoria o del sueño. La gente habla en sueños, pero no tiene voz. Al menos mis sueños son cine mudo. Sé que fue en el verano de 1966. Lo sé porque fue poco después del incendio de la catedral, y porque conservo algunas anotaciones sueltas sobre el caso. Está todo en un sobre. Recortes de periódicos, servilletas de papel y un montón de interrogaciones al final de cada palabra suelta o cada frase. Recuerdo que empezó con un nombre que me sonaba conocido. En las ciudades pequeñas los nombres conservan aún algún significado. Y más entonces, cuando las ciudades pequeñas eran realmente pequeñas, antes de doblar su población en estos últimos 50 años. A veces, cuando pensamos en cómo fue una ciudad en el pasado, nos la imaginamos del mismo tamaño que el actual, pero con otros edificios más antiguos. No es cierto. Cuando León construyó su catedral no pasaba de los 5.000 habitantes, y el acueducto de Segovia lo construyeron un puñado de moradores locales. En 1966 León estaba en plena expansión, pero era poco más de la mitad de la ciudad actual. En aquella época, cuando te asignaban un caso nuevo, abrías la carpeta y lo primero que pensabas a veces era que el nombre te sonaba de algo, que a lo mejor esa persona que había denunciado una agresión o un robo era el dueño del bar donde tomabas café o la madre de algún amigo de tus hijos. Por eso eran especialmente desagradables los delitos violentos o las desapariciones, porque podía tratarse de una persona conocida. Y sabías que, hasta que no se resolviera, te iban a preguntar casi a diario, o hasta
Sample complete. Ready to continue?